Posiblemente escuchaste hablar de la Gestapo alemana o la NKVD soviética. Ambas fueron la policía secreta de sus respectivos regímenes, tristemente recordados por sus terribles métodos de tortura e implacable convicción para conseguir siempre la confesión deseada, sea esta real o no. Sin embargo, en este caso olvidamos a la Kempeitai, la policía secreta del Imperio del Japón, responsable de muchas de las peores atrocidades cometidas por el país del sol naciente durante el conflicto. En el video de hoy conoceremos la organización, historia y por supuesto los terribles métodos de la Kempeitai. Amigos, si los videos que subo semana a semana son de su agrado, no olviden suscribirse, dejar un comentario y sobre todo dejar su pulgar arriba. Al señor YouTube le gusta mucho eso y ayuda a que el canal sea recomendado a más personas. Dicho todo esto, continuemos. La Kempeitai existió desde mucho antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Su historia se remonta a 1881 durante la era Meiji. En aquellos años y compuesto por apenas 350 hombres, su principal función era la de hacer cumplir con el servicio militar a todo aquel que se negara o tuviera actitudes anti-japonesas. Esto principalmente en las zonas rurales, donde la mano de obra de los varones jóvenes era importante para las familias campesinas de Japón. Con el pasar de las décadas, la influencia de esta organización iba en aumento, llegando a su punto máximo cuando Hideki Tojo asume el cargo de viceministro de guerra en 1930. El Kempeitai entonces empezó a realizar funciones de policía secreta y también labores de espionaje y contraespionaje. Por ejemplo, la caída del agente soviético Richard Sorge, quien advirtió a Stalin que Japón no atacaría a Rusia, fue gracias al seguimiento de la Kempeitai. Pero ¿qué requisitos se requerían para ingresar? Bien, el postulante debía tener el rango de soldado superior o de primera clase, y cumplir con altos requisitos físicos y mentales. Debían ser políticamente confiables y fanáticamente devotos a la causa del emperador y el destino de Japón. Los que eran aceptados iban a escuelas de policía militar o eran entrenados en unidades especiales. En el caso de oficiales o suboficiales, los requisitos eran mucho mayores. Debían tener 6 años de experiencia en el ejército para poder ser candidatos a considerar, y si habían participado en acciones de combate, esto aumentaba sus oportunidades. La Kempeitai era parte del ejército japonés, por ende el uniforme utilizado era el mismo, salvo un brazalete que los diferenciaba. Aún así se dieron casos en los cuales trabajaron para la Armada Imperial. Estos fueron casos particulares ya que la Armada tenía su propia policía militar y secreta, el Tokeitai, debido al recelo que había entre ambas facciones de las Fuerzas Armadas del Japón. De esto ya hablaremos en un próximo video. En el frente interno, o sea en Japón, la Kempeitai estuvo encargada de mantener el orden público, teniendo autoridad incluso por encima de la policía regular. Es por eso que no dudaban en arrestar a cualquier presunto sospechoso. Una vez ocurría esto, era prácticamente imposible que te liberen. Los hombres del Kempeitai buscarían la forma de sacarte alguna confesión, aún así tú seas inocente. Sus métodos predilectos de tortura eran los siguientes. El primero consistía en castigos físicos, golpear al sospechoso con barras de metal, cañas de bambú o hebillas de cinturones. Si esto no funcionaba, seguía la tortura con agua. Se ponía un paño húmedo sobre la boca y nariz del acusado y se vertía grandes cantidades de líquido. En ciertas ocasiones la Kempeitai golpeaba en el estómago al sospechoso para forzarlo a respirar y tragar más agua. El fuego y la electricidad también era apreciado por los interrogadores de la Kempeitai. Una descarga eléctrica podía hacer hablar a cualquiera, pero también las llamas colocadas en partes sensibles del cuerpo como axilas, dedos o las partes íntimas hacían hablar a más de uno. Si aún así la persona no deseaba hablar, la tortura psicológica podía surtir mucho efecto. Se hacía creer a la víctima que su ejecución se daría en aquel momento, ya sea por fusilamiento o decapitación. Se le aconsejaba escribir una carta de despedida. Los preparativos para la ejecución se hicieron hasta la etapa final y se detendrían justo antes que se llevara a cabo el acto real. Por último, la amenaza a familiares cercanos con enviarlos a campos de internamiento o ejecutarlos doblegaba hasta el más duro. El miedo al Kempeitai caló profundamente entre la población civil japonesa, tanto que un antiguo miembro de esta fuerza llegó a alardear de que incluso los bebés dejaban de llorar con la sola mención del nombre de Kempeitai.
Pero si esto ocurría en el frente interno, imaginen ustedes la brutalidad del Kempeitai en los territorios ocupados por el Imperio del Japón. Aquí únicamente la Kempeitai respondía al Ministerio de Guerra. Grupos de soldados pertenecientes a esta unidad acompañaban a las tropas japonesas en cada nuevo territorio conquistado. En esta zona se encargaban de emitir permisos de viaje, reclutar mano de obra esclava, eliminar elementos anti-japoneses, requisar alimentos, iniciar programas de propaganda y establecer redes de espionaje nativo. La jurisdicción de los campos de prisioneros de guerra, así como el reclutamiento de las mujeres de consuelo, estaban a su cargo. Tal era su poder en las zonas ocupadas que inclusive podían detener oficiales de alto rango del ejército. La Kempeitai también fue responsable de diversas masacres, como por ejemplo la ocurrida en Singapur durante la Operación Sukchin, a comienzos de 1942. Dicha operación buscaba eliminar elementos subversivos entre la comunidad china de Singapur. Todos los hombres entre 18 y 50 años debían presentarse en lugares de registro ubicados en toda la isla para ser identificados e interrogados. Todo aquel que no superase los interrogatorios era llevado a zonas de detención donde la Kempeitai se encargaría de ejecutarlos. La investigación sobre la masacre de Sukchin después de la guerra estimó el número de muertes en 5.000, mientras que los registros de la Kempeitai ascendían a 6.000. El final de la Kempeitai llegaría en agosto de 1945, cuando Japón aceptó la rendición incondicional, y las Fuerzas Armadas Imperiales, los servicios especiales, así como la mayoría de los Kempei desaparecieron. Al terminar el conflicto, muchos de sus oficiales fueron acusados de crímenes de guerra durante los juicios de Tokio. Otros soldados optaron por cooperar con los aliados y gracias a ello lograron encontrar trabajo en la policía japonesa de posguerra. Mientras que otros se acabaron uniendo a la Yakuza, la famosa mafia japonesa. En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte y recuerda que ahora el señor YouTube nos activó la opción de supergracias. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.